Muchas bendiciones. Qué bueno saludarle en esta hora, en este día, hermano, amigo que está ahí en la sintonía de la 91.1. Les saludamos aquí en su programa, escuchando el chofar de Tierra Blanca. Así es, escuchando el llamado, escuchando la convocación a buscar más del Señor. Quien les habla, el pastor Manuel de la Iglesia Cristo de Única Esperanza de Tierra Blanca. Y como de costumbres, no estoy solo, estoy con mi amada esposa. Así es, así que le bendecimos a nuestra región, que el Señor bendiga, la abrace, que el Señor la fortalezca, ¿no es cierto? Nuestros hermanos sean muy, pero muy bendecidos en este día. Y claramente estamos bien acompañados, mi pastor, sobre todo si el Espíritu de Dios está con nosotros. Así es, y este es un día especial que Dios ha hecho para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros corazones, hermanos, amigos. Un día que Dios ha hecho para poder invitarlos a congregarse. Sí, claro que sí, a congregarse ahí en Aconcagua, Colacamprét. A todos nuestros hermanos y amigos de Tierra Blanca a las 20 horas. Vamos a estar reuniéndonos hoy. Hoy es un día especial que Dios ha hecho para bendecir nuestras vidas, para fortalecernos a través de su bendita palabra. Cuánto amor tiene Dios, que siempre está preocupado de enviarnos un mensaje, de entregarnos una palabra, de guiar nuestras vidas, de guiar nuestros corazones a través de su palabra, a través de una palabra predicada. Así que cómo no acudir a la casa del Señor, no quedarse fuera, no perder más tiempo, no desperdiciemos más las horas y el tiempo alejados de Dios, porque nos conviene estar en los negocios del Señor. Así dijo Jesucristo, ¿cierto? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Claro que sí, así que le invitamos a Tierras Blancas que puedan ingresar a la iglesia, a la congregación, para que podamos estar allí todos juntos, todos adorando al Señor. Con todas las medidas y los cuidados preventivos que tenemos para que podamos estar allí adorando al Señor. Así que le invitamos hoy a las 20 horas, calle Aconcagua 996, esquina La Campret. Sea muy bienvenido usted, sobre todo que está ahí en Tierras Blancas. Nuestra congregación sea bienvenida a asistir a este culto de día viernes. Qué tremendo, claro que sí. Hoy es un día para poder acercarnos al Señor, para poder acercarnos a su casa, acercarnos a buscar la bendita palabra. Y como de costumbre siempre nosotros le tenemos una palabra, siempre estamos hablando una palabra, introduciendo una palabra, porque queremos derrotar malos argumentos, queremos deshacer esos malos argumentos que nos alejan de Dios, que paradigmas muchas veces también mentales que no nos dejan acercarnos a su palabra, no nos dejan orar, no nos dejan leer la Biblia, que no nos dejan tener esa comunión que Dios anhela con sus hijos. Dios anhela tener una comunión, Dios anhela tener un acercamiento con sus hijos y que nosotros se lo podamos permitir, porque Dios es bueno y Él no nos va a obligar, sino que tiene que ser voluntariamente, tiene que ser con un corazón dispuesto, con un ánimo voluntario. Es necesario que en este día usted y yo podamos tener ese ánimo voluntario, amigo, amiga, que está ahí en la sintonía de la 91.1. Así que sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Vamos a ir a ese pequeño mensaje o gran mensaje, el gran mensaje de la palabra del Señor. Claro. Ahí nos va a aconsejar Tito. Nosotros tenemos un amigo ahí en la Biblia. Tito nos quiere dar un mensaje en esta hora de la mañana. En el capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que hay un gran consejo para poder seguirlo en esta hora de la mañana, en este día. Si usted quiere poner en práctica la palabra del Señor, hay un gran consejo para usted y para todos nosotros. Que en esa gracia, en ese favor que Dios nos da, en ese perdonazo que Dios nos da, nosotros podamos tener una conducta cristiana según lo que Jesucristo nos enseñó. Y según lo que nos enseñó es que nosotros ya no debemos andar en impiedad, en deseos mundanos, sino que sobria, justa y piadosamente. Entonces, hay una actitud que debemos cambiar en este día, hay un pensamiento. ¿Sabe que
Todo se genera con un pensamiento. Cada pensamiento se vuelve una acción y cada acción tiene un resultado. Entonces, si yo quiero imitar lo que Jesucristo me dejó a mí como su hijo, ¿no es cierto?, como su discípulo, yo creo que lo mejor es seguir su palabra, sus pasos. Y la palabra de Dios nos invita a dejar ciertas cosas, ciertas conductas que comenzaron con un pensamiento, que comenzaron con una idea. Y cada vez que yo sigo esa idea que no es según la cristiana, va a tener un resultado. Y obviamente es todo lo contrario. Siempre que usted lea la palabra y se le da un consejo, también léalo como si lo estuviera leyendo lo contrario, ¿no es cierto? Así que cuando hay un resultado y que ese resultado favorece mi alma, mi espíritu, ¿cómo no seguirlo? ¿Cómo no adoptar, ¿no es cierto? Se me enreda la lengua. ¿Cómo no adoptar esa vivencia en Cristo? ¿Cómo no adoptar esa imagen del Señor en nuestras vidas? Y lo más importante, que nosotros cambiamos, al tener un pensamiento nuevo, cambiamos los deseos. Y cada vez que mis deseos me han llevado a algo que es mundano, ¿sabe qué? Yo siempre lo veo en mí. Cada vez que yo sigo mis deseos mundanos, yo engordo. ¿Por qué? Porque me voy por la comida. Cada vez que yo me voy a un deseo mundano, me duermo, porque le doy, como quien dice, chipe libre al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y qué termino haciendo? Termino durmiendo más horas o descansando más tiempo de lo que es requerido. Entonces, cada vez que nosotros seguimos nuestros deseos mundanos, tenemos un resultado que no nos va a hacer feliz. No nos va a hacer sentirnos satisfechos. El mundo tiene un pensamiento y el pensamiento del mundo es pasarlo bien ahora porque para ellos el mañana no existe. El pensamiento del mundo es hay que darlo todo ahora porque no sabemos qué viene mañana. Entonces hay tantos pensamientos mundanos que nos lleva a darle rienda suelta a esos deseos que finalmente tenemos emociones negativas, tenemos frustración en nuestro espíritu y nada de lo que nosotros hagamos en el mundo o nada de lo que hagamos según el pensamiento o el deseo del mundo va a hacer que mi alma se sienta en paz. Solamente andar en la palabra de Jesucristo, así sea mucho lo que haga o haga poco en el Señor, yo le digo, usted siente esa paz. Cada vez que nosotros actuamos de forma sobria, de forma justa o de forma piadosa, la paz le inunda su espíritu. Y esa paz no se la quita a nadie. Así pasen terremotos, pasen lluvias que dejen un diluvio en el lugar, así pasen guerra. Si usted está actuando de forma sobria, justa o piadosamente, hay paz en su corazón. Y esa paz es la que nosotros debiéramos de lucharla como familia, como personas individuales. Deberíamos de lucharla todos los días. Todo el tiempo deberíamos de luchar por esa forma de actuar y por ese resultado de actuar como a Cristo nos está enseñando en esta hora. Qué tremendo, ahí está la palabra del Señor, claro que sí. Me encanta porque dice, enseñándonos que renunciando, hay una palabra renunciar ahí, cuán importante es que cada uno de nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tengamos esa capacidad, que cuesta, porque tenemos que renunciar a deseos de nuestra carne. Y el deseo de la carne se contrapone al deseo del espíritu, dice la Escritura en el libro de Gálatas, ¿cierto? Sí. Se contrapone, hay una contra, y entonces hay una lucha, hay una batalla. Y esa es la batalla diaria que usted y yo tenemos, hermanos, amigos, que está ahí en la sintonía en esta hora de la 91.1. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. La gracia del Señor se manifestó, su salvación se ha manifestado para todo hombre, para toda mujer, para todo aquel que cree, tiene derecho a la salvación, tiene derecho a salvar su alma. Porque uno dice, ¿de qué me voy a salvar? Me voy a salvar de los malos pensamientos, me voy a salvar de poder estar bajo el dominio de mis malos deseos, bajo los dominios de estos deseos de impiedad y de los deseos mundanos. Van a gobernar en mi mente, en mi corazón, que sin Cristo gobernaban esos deseos y me tenían esclavo de cuánto se llama, de vicios,
me tenían esclavo de malas costumbres, en buen chileno, de malas mañas. Sí, Estábamos presos ahí. Entonces, la gracia del Señor, al llamarnos, al salvarnos, de estos nos está salvando. No nos saca así como radical, sino que tenemos que luchar por nuestra salvación. digamos, por nuestra corona o título de salvación, porque la Sí. salvación está abierta la puerta, pero yo tengo que avanzar por esa puerta, yo tengo que avanzar por ese camino, yo tengo que avanzar renunciando a mis deseos mundanos y deseos de impiedad. Hay deseos en nosotros que son mundanos e impíos, o sea, hay cosas perversas en nuestro corazón que tenemos que ir renunciando y gobernando. Eso es lo que trato de decir, gobernar. Nuestros deseos tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Claro, y mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, pero se la voy a leer en el lenguaje sencillo. Del 16 dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Ahí ya estamos evaluando cuáles son los deseos, ¿ve? No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locura y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Qué impresionante cómo lo deja la palabra de Dios así, bien sencillito, bien clarito. Ahí usted tiene que saber cuáles son los deseos que están naciendo de su espíritu para que usted pueda renunciar a los que son malos y adoptar como suyo los que son buenos y seguir practicándolo, poder ejercitarlos continuamente los que son deseos buenos. Esto se puso bueno. Esta palabra se puso buenísima, hermano amigo, que está ahí en la sintonía de la 91.1. Queremos animarlo a través de la palabra a poder congregarse. Queremos animarlo que usted pueda ser un hombre, una mujer con hambre y sed de palabra, ¿cierto? Con hambre y sed de justicia, con un corazón dispuesto para poder salvar almas. Esa es nuestra labor, es nuestro trabajo. Tenemos que reconciliar al hombre con Dios, tenemos que reconciliar a Dios con los hombres, tenemos que reconciliar. Nosotros somos como los intermediarios, ¿cierto? Sí. Ya el Señor nos ha llamado, nos ha escogido y nos está instruyendo, nos está haciendo crecer en su palabra, pero nosotros tenemos que tener claro eso, que siempre tenemos que salvar un alma, tenemos que estar dispuestos, pensando en el reino de Dios, y ese es el deseo del Espíritu Santo, ese es el deseo del Señor, del reino de Dios. El deseo es salvar alma, el deseo es reconciliar a aquel que está alejado, sanar, restaurar, ¿cierto? Esos son los deseos de Dios. Como lo dice la Escritura, la buena voluntad, Él es buena, agradable y perfecta. Son cosas buenas que Dios quiere en favor de nuestras vidas, pero nuestros deseos carnales nos quieren arrastrar, nos quieren empujar a las cosas naturales. Y es ahí donde está, donde nosotros tenemos que discernirlo. Cada uno de nosotros debe y tenemos que discernirlo. Tenemos que en el momento de la prueba, en el momento del colapso, de la angustia, de la aflicción, ¿cierto? En el momento de que se nos presenta la situación, ahí yo debo discernir qué deseo es el que está dominando en mí, qué deseo predomina en mí. Es cierto, porque hay deseos que nos van a llevar a destrucción de la familia y no a la construcción. Hay deseos que nos van a llevar a la destrucción de nuestro propio cuerpo y no a la construcción.
Nosotros hablábamos en un programa anterior lo que tenemos que hacer para construir, ¿no es cierto? Para ser de aquellos que edifican. Y esto comienza con los deseos. El deseo de su espíritu, el deseo de su alma, el deseo de su cuerpo. Tienen que estar alineados a lo que desea el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque oímos lo que el Señor está diciendo en su palabra y lo podemos entender y podemos decir, wow, yo ahora entiendo lo que Dios está diciendo. Ahora entiendo lo que Dios me está pidiendo a mí de forma personal. Cuando yo tengo los deseos alineados al corazón del Espíritu Santo de Dios, yo puedo hacer lo bueno, lo correcto. Puedo andar, como dice allí su palabra, de forma sobria, justa y piadosamente. Así es. Vamos al primer corte musical. Vamos al primer corte musical, hermanos amigos que está ahí en la sintonía. Este es para usted. Ahí estamos, ya estamos de regreso. Ya estamos a la sombra del Altísimo, ¿cierto? Sí. Ahí moraremos, ahí moramos, ahí estamos, hermanos amigos que está en la 91.1 en esta hora, animándoles desde aquí su programa Escuchando el Chofar para que usted pueda congregarse ahí en Tierras Blancas. Eso. Hoy a las 20 horas, ahí estamos. El domingo mi pastor nos citamos a las 12 del día. Comenzamos nuestro culto. Y gracias al Señor por la asistencia de la hermandad que ama estar en la casa del Señor. Así discipulado a las 11 también el domingo. Sí, comenzamos a las 10 con oración, a las 11 con discipulado, a las 12 con el culto general. Y estamos muy contentos porque hay una buena reacción de la iglesia que está presente. Ya dejaron de quedarse en casa aquellos que por la pandemia, ¿no es cierto? Ahora ya asimilan que estamos en fase 4 y que podemos estar congregados. Volver a retomar ese deleite, ese gozo, ¿cierto? De estar en la casa del Señor, de poder disfrutar la alabanza, de poder adorarle, de estar presencial junto a los hermanos, escuchar el coro de las voces, ¿cierto? Eso es algo impagable, es algo que se tiene que vivir, tenemos que experimentarlo y hay que estar ahí, por eso que es tan importante el congregarse. Y como ya estamos retomando nuevamente, gracias al Señor, gracias a Dios que estamos muy bien como región, ¿cierto? Sí. Como región, como nación, así que a seguir haciendo las cosas correctas, a seguir cuidándonos, a seguir las cosas protocolo. Que exactamente esa es la palabra que buscaba, el protocolo, siguiendo todo el protocolo que el gobierno nos ha entregando a ser obediente, y la ganancia está en la obediencia. Eso es verdad. Por eso es que tenemos que renunciar a toda impiedad y a esos malos deseos, esos deseos mundanos. Mire lo que quiere decir el término renunciar. ¿Por qué lo traemos a la memoria? Porque a veces en el concepto está la revelación de lo que Dios nos quiere decir. Renunciar quiere decir que debo abandonar voluntariamente una cosa que se posee, ¿no es cierto? O algo que se tiene por derecho. Y es tremendo porque el evangelio en sí, en su totalidad, es de renuncia. Es de renuncia. El evangelio es de renuncia. El Señor Jesucristo, por causa de nosotros, Él renunció a su propia vida, a su estatus, ¿no es cierto? Como hijo de Dios, se hizo hombre para venir a rescatarnos, a salvarnos, a unir al Padre con el Hijo. Él vino a darnos la vida eterna, vino a ser nuestra guía, nuestro mejor consejero, pero Él tuvo que renunciar, ser lo que era desde un principio, ¿no es cierto?, su deidad, para poder tomar la posición de un hombre y enseñarnos que como hombre se puede vivir de forma sobria, justa y piadosamente. Así que eso es lo más maravilloso que hizo nuestro Dios por amor de nuestras vidas. Es como el papá. El papá, ¿se ha imaginado usted un papá con un hijo bailando la misma discoteca para enseñarle así debes disfrutar, no debes tomar, ¿no es cierto? No debes andar con mujeres, no debes fumar. De esta manera puedes estar dentro de una discoteca sin hacer lo otro. Porque muchas veces nosotros creemos que por pasarla bien tenemos que estar en el mismo río de lo que se nos ofrece dentro de ese lugar. Pero la verdad es que se puede pasar bien en todo lugar siempre y cuando yo actúe de forma sobria, justa y piadosamente.
Así que ese es el término de renunciar. Los sinónimos de renunciar son marcharse, dejar, cesar, retractarse, rechazar o repudiar. Todas esas cosas usted puede hacerlas hablando de los deseos mundanos, hablando de la impiedad. El ser impío, mi pastor, quiere decir que yo conozco a Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que hay una iglesia, yo sé que hay un pastor, yo sé que soy hermano de la iglesia, pero no hago según lo que yo debiera hacer. Eso es ser impío, no hacer lo que yo debo hacer. Y lamentablemente nuestra sociedad nos impulsa muchas veces a ser impíos. Pero de mí depende, de cada uno de nosotros depende tomar la decisión. ¿Qué deseo voy a seguir? ¿Qué conducta voy a tener en estos tiempos? Por lo tanto, se le invita a usted que está escuchando la radio, usted que es integrante de la iglesia C2E de Tierras Blancas, se le invita a que usted actúe de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su espíritu. Y el espíritu quiere andar de forma sobria. Mire el término de sobrio. Dice que es ser moderado y discreto, en especial al comer, al beber, en la forma de hablar o de moverse en sus costumbres. Según sean sus costumbres, usted tiene que andar de forma sobria. Es que mi costumbre es esta. Ya, pero dentro de esas costumbres no exagere la maldad, sino que ande de forma sobria. Mire el término de ser justo. Dice que es estar de acuerdo con la justicia y la razón. Muchas veces nosotros hacemos locura por no darle lugar a la razón. Tenemos que ser gente que razona. Dentro de eso tenemos que tener una fe que, como decíamos en el programa anterior, una fe santísima. Pero la fe también tiene que ir de acuerdo con lo que estoy mirando, estoy oyendo, y no puedo exagerarlo todo para no caer en el otro extremo que es mentira, sino que mi fe debe estar firme en el Señor, pero actuando de forma justa, ¿no es cierto? Y piadoso, o andar de forma piadosamente, nos habla de que nosotros debemos actuar con misericordia, que debemos actuar según el amor de Dios. Mire qué maravilloso, según el amor de Dios. Entonces, estas tres conductas que se nos pide en la palabra del Señor en este día, me va a llevar a renunciar a la impiedad y a los malos deseos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos, amigos? Por eso que le invitamos a congregarse ahí en Tierras Blancas, en Aconcagua con la Campret 996. Estamos invitando en este día para que no se quede fuera de la tremenda bendición que Dios tiene para nosotros a través del poder de su palabra, así como esta palabra, como nos está enseñando esta palabra en esta hora, cómo nos enseña a poder discernirlo, ¿cierto? Tenemos que discernir el momento preciso, sobre todo cuando tenemos que congregarnos, ¿cierto? Sobre todo cuando hay que ir a la casa de Dios, es ahí donde el deseo carnal quiere prevalecer, porque comienza a hablar tu carne, comienza a hablar el deseo de la carne, y comienza la batalla con el deseo del Espíritu, porque llegó la hora de congregarse, porque llegó el tiempo de estar congregados, llegó ese tiempo, estuvimos varios meses sin poder congregarnos, varios meses que estuvimos cómodos en nuestro hogar, pero ya llegó el tiempo de congregarnos, pero ahí estamos luchando con nuestros deseos carnales, que voy, que no voy, que sí, que no, que me puedo contagiar, que puedo vivir esto, que puedo vivir esto otro. Entonces empieza el deseo de la carne a hablarnos, pero el deseo del Espíritu es verte en la casa del Señor. El deseo del Espíritu es que usted y yo estemos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y este es el día para adorar al Rey. Dice en la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a adorar al Señor. Vamos a estar un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, ¿cierto? Donde estamos adorando al Señor. Lo adoramos con nuestra alabanza, lo adoramos con nuestras expresiones corporales, levantando nuestras manos, alzando nuestros ojos al cielo, inclinando nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos. Estamos adorando al Señor con las expresiones corporales de nuestro cuerpo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo le animo en este día, usted puede vencer ese deseo carnal el deseo carnal no quiere ir a la casa del Señor. El deseo carnal no quiere leer la Biblia, no quiere obedecer. El deseo carnal quiere las cosas de la carne, la obra de la carne. Entonces necesitamos ser vencedores. Así que yo le animo a usted para que sea un vencedor, una vencedora
para que pueda darle una victoria al deseo del Espíritu. Claro, y una de las formas de poder decirle al Señor, yo quiero cambiar, yo quiero andar de forma sobria, yo quiero andar de forma justa, yo quiero andar de forma piadosa. Una de las maneras para pedirle al Señor es orando. Miren cómo lo decía el salmista en el Salmo 51, versos 1, 2 y 3. Dice, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. Dice, no puedo alegar que soy inocente. Cuando habla aquí, este salmista se reconoce a sí mismo que claro, hemos sido quizás incapaces de renunciar porque nuestros deseos muchas veces nos llevan, nos guían, ese se vuelve como un instinto dentro de nosotros. Pero si yo estoy hablando con Dios, yo le pido al Señor, ayúdame. Señor, yo reconozco que no puedo solo, yo reconozco que te necesito. Señor, ayúdame para que yo pueda salir de ese estado de culpabilidad, ¿no es cierto? Yo pueda salir de ese estado de pecador, yo pueda salir de ese estado de impío y pueda tener el estado donde la conducta que el Señor pide la pueda yo tener. Y así se cumple en mí el deseo de Dios, porque el deseo de Dios que cuando viene el sacerdote a bendecirnos dice que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso quiere decir que el Señor tenga de nosotros misericordia. ¿Y cuándo tiene el Señor misericordia de una persona? Si no es cuando esa persona se esfuerza, sabiéndose pecador, se esfuerza por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Si no, miremos la palabra del Señor en el libro del Evangelio, cuando nos habla que allí está Zaqueo, ¿no es cierto? Y Zaqueo, siendo un pecador, un cobrador de impuestos, una persona muy odiada por sus pares, busca a Jesucristo, quiere conocerlo, busca la forma. No podía hacerlo por lo pequeño, la gente le impedía ver, le impedía oír lo que el Señor estaba hablando. Entonces, ¿qué hace este Zaqueo? Se sube arriba de un sicomoro y de allí toma una observación para poder ver al Señor pasar por ese lugar. Pero el Señor se detiene. Habiendo tanta multitud, habiendo tantos que estaban a su alrededor, pero el Señor se detiene por ese Zaqueo, por aquel que decide en su corazón buscarlo, en aquel que se decide, sabiéndose pecador, sabiendo que a un cobrador de impuestos jamás el Señor lo iba a mirar, pero aún así él se siente instado a buscarlo, él se siente instado a conocerlo. No es Jesús buscando a Zaqueo, es Zaqueo buscando a Jesús. Y por esa actitud, por eso que sentía Zaqueo, es que Jesús se detiene, es que el Señor se detiene. Dios va a mirar siempre a un corazón quebrantado. Dios va a mirar a aquel que tiene en este día ese sentir, ese deseo en su alma de dejar, de abandonar, como decíamos allí, ¿no es cierto?, de rechazar todo lo que me provoca impiedad, todo lo que provoca en mí un deseo mundano. Todo eso va a provocar en el corazón de Dios mirarle. Todo eso va a provocar que el Señor escuche su oración, su clamor. Todo eso va a provocar que el cielo se detenga a favor suyo y de su familia, por causa de que usted tiene ese deseo en sí de renunciar a la impiedad y a los malos deseos. Y hoy es el día. Hoy es el día, claro, hermanos, sí, amigos que está ahí en la 91.1, hoy es el día para que usted y yo podamos tomar esa linda determinación de congregarnos, de ser vencedores, pero tiene que ser una decisión, una determinación, no solo una emoción, porque muchas veces podemos decir, como esta hora ya es temprano, nos vamos a congregar a las 20 horas, son varias horas que podemos cambiar de opinión. Entonces tenemos que tomar esa decisión en el corazón, en la mente, la decisión de renunciar al tiempo de comodidad, al tiempo de estar tranquilo en el hogar, pero cuando Dios nos llama para inquietarnos, nos llama para incomodarnos, para poder someter a nuestra carne a las cosas de Dios, someter a nuestra carne a las cosas del reino, hermanos amigos. No se
usted y yo no nos podemos quedar en casa. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Y vamos al segundo corte musical, vamos al segundo bloque. Para usted que está ahí en la sintonía de la 91.1. Tremendo, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en la 91.1 FM, su radio regalona, hermanos amigos, su radio que siempre tiene alabanzas, palabras para usted, de bendición para su vida, de bendición para su hogar, para su familia, donde quiera que esté. Un rico y fuerte abrazo a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía en esta hora, escuchando el chofar, escuchando el llamado, escuchando la convocación a acercarse más al Señor, a acercarse más a su bendita palabra. Cuán necesario es acercarse a la palabra, pero es ahí donde nos cuesta renunciar a nuestros quehaceres, nos cuesta renunciar a nuestros intereses personales, a estos deseos de la carne que son tan propios nuestros, ¿cierto? Que la carne siempre quiere alejarse de las cosas de Dios. Y el Gálatas lo leímos, lo acabamos de leer, ¿cierto? Donde decía que el deseo de la carne se contrapone al deseo del Espíritu. Y nosotros estamos hablando de la renuncia, estamos hablando de vivir. Si yo renuncio, como lo dice la palabra al principio, ¿cierto? Cuando yo tengo la capacidad de renunciar ahora en este camino de salvación, es ahí donde nosotros tenemos que vivir piadosamente, justamente, tenemos que vivir haciendo lo correcto, haciendo lo recto, haciendo las cosas buenas, y eso nos va a abrir camino donde no los hay, va a abrir camino donde usted se está proyectando, usted tiene algún sueño, algún diseño de algo que esté en su corazón. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida, ordenar nuestro corazón, ordenar nuestros pensamientos, ordenar esos deseos, porque tenemos que renunciar. Sí, mi pastor, es importante que cada uno de nosotros tomemos una decisión, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, porque hay una vida espiritual en la cual nosotros nos sentimos muy vacíos cuando no la llena el Señor. Hay un vacío, de verdad que usted puede ser la persona más rica de este mundo, usted puede tener la familia más espectacular de este mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, se siente vacío. Y en ese vacío es donde nosotros queremos hoy trabajar y decirle que es la única persona que puede llenar ese vacío con la paz que usted necesita, que busca, con esa satisfacción que usted necesita, es el Señor. Es algo quizá incomprensible para su mente, pero es la verdad. Sin el Señor nosotros nos sentimos solos, sin el Señor nos sentimos vacíos, nos sentimos que nadie nos ama, que nadie nos valora. Con el Señor nosotros sentimos realmente que valemos, que hay un valor en nuestras vidas, que somos gente importante. Cuando está el Señor con nosotros, nos sentimos muy valorados. Que nos damos cuenta al despertar, ese despertar, nos damos cuenta que los deseos de la carne no nos llevan a nada bueno. O sea, el deseo de la carne, por así decir un ejemplo, ¿cierto? Nos hace engordar, no nos hace cuidar nuestro cuerpo. El deseo de la carne no nos quiere en la casa de Dios y no nos va a llevar a una vida eterna, porque en la casa de Dios es vida eterna. Escuchar palabra es estar en el camino de la vida eterna, tener la entrada al reino de los cielos. Pero mientras yo tenga el deseo de la carne venza en mi vida y yo no tenga la capacidad de renunciar a ellos, porque primero tengo que aceptar para poder renunciar, tengo que aceptar que soy débil y que necesito al Señor, que necesito a Jesucristo, que necesito su palabra, que necesito el congregarme, el adorarlo, porque sin hacer eso, nada somos, nada tenemos y nada podremos hacer. Eso, tenemos que vivir en la gracia del Señor. Dice así desde un principio el libro de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso era lo que tratábamos desde el principio, hacerles entender en su espíritu que es por la gracia del Señor. Sin su gracia, sin su perdón, sin su favor, nosotros no podremos dejar de ser quienes somos. Tenemos que dejarnos atraer. Es cuando el papá o la mamá nos está llamando y nosotros nos dejamos hacer. Hay hijos que no se dejan hacer cariño.
tienen papá, tienen mamá, pero no se dejan hacer cariño por el papá y por la mamá. Por lo tanto, no conocen lo que realmente pueden saborear, lo que pueden disfrutar en los brazos, en los brazos maternos, en ese brazo paterno. ¿No es cierto? Somos tan esquivos, tan orgullosos muchas veces, que no disfrutamos lo que se nos está ofreciendo de forma gratis, simplemente por el hecho de ser hijos. Así que en este día nosotros le invitamos para que usted sea parte de esa familia cristiana, que el Señor lo ha hecho por pura gracia, porque le ama, porque ha pensado en usted, porque ha pensado en ese deseo que usted tiene, y si no es bueno lo quiere mejorar, y si es bueno lo quiere aumentar, quiere hacer crecer eso en usted. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de decir: sí, Señor, sí, yo quiero. Yo me quiero acercar a ti. Insisto con la historia de Zaqueo. Zaqueo buscó al Señor. No le importó ser un personaje pequeño, no le importó ser alguien que era menospreciado. Lo único que deseaba en ese minuto, en ese segundo, era conocer a Jesús. La pregunta es: ¿qué hace que una persona que lo tiene todo, porque Zaqueo en ese instante, en esos minutos, lo tenía todo, era riquísimo? ¿Qué hace que una persona que lo tiene todo en la vida desee buscar a Jesucristo? Y es lo que su espíritu le estaba pidiendo. Es su espíritu, su alma que gime dentro de uno, que dice: no es suficiente lo que tengo. Y aunque quizá como Zaqueo he adquirido todo en la vida, pero no es suficiente. De hecho, también lo dice el libro de Eclesiastés, que por más que tengamos todo será vano, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Dice el predicador del libro de Eclesiastés, y nos aconseja: lo todo del hombre es tener a Dios, buscar a Jehová. Por eso que nosotros instamos en esta hora: busque del Señor. Mire, el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, y por sobre todas las cosas, perdonarnos. Así es, Él nos quiere perdonar. Qué tremendo lo de Zaqueo, ¿cierto? Sí. Es grande lo que, bueno, Zaqueo era pequeño, pero es grande lo que Dios hace ahí, porque Él no está mirando, no está juzgando, Él no está mirando en la clase de persona que era. Bueno, el Señor se caracterizaba por eso, ¿cierto? Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Hoy en día, tanto prejuicio que hay en la sociedad, tantas cosas adversas, y nosotros tenemos que renunciar a ese prejuicio, a ese juzgamiento, a como dice la Biblia, a la paja del ojo de uno primero antes de ver la del otro. Tenemos que renunciar a esas cosas, tenemos que aceptar que el Señor nos vino a enseñar el amor, la misericordia, la fe, el temor a Dios. Nos vino a enseñar los ingredientes de cómo guiarnos, de cómo conducirnos a través del Evangelio, a través de la palabra. Debemos renunciar. Yo debo renunciar a las cosas adversas, debo renunciar a lo que me aleja de Dios, debo renunciar, tener esa capacidad de renuncia. La palabra dice que no hay nadie, no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, ¿cierto? Terreno, no hay ninguno que haya dejado eso, o sea que no hay ninguno que haya renunciado a cualquier cosa. Por eso es que el reino de Dios es de renuncia. No hay nadie que haya renunciado a algo aquí en la tierra, de algo material o algo sentimental, algo emocional, que son nuestra familia, ¿cierto? Ninguno, no hay ninguno que no reciba 100 veces más. Entonces el reino de Dios es por renuncia. Nosotros tenemos que tener siempre esa capacidad de soltar, de tener la capacidad de renunciar a las cosas que nos alejan del Señor. Y cuando lo hacemos, hay un premio, una recompensa de 100 veces más, dice la Escritura. 100 veces más con persecución. Sí. O sea, va a haber una persecución, siempre hay persecución, pero yo debo confiar, porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Yo quiero que en esta hora podamos hacer una breve oración para aceptar a Cristo en su corazón. Usted que está en la sintonía de la 91.1 FM, su radio regalona, queremos hacer una pequeña oración. Primero le voy a leer 2 versículos del libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo quiero que usted y yo podamos hacer esta oración. Haga esta oración con nosotros y acepte a Cristo en su corazón para que tenga esa fuerza, esa capacidad, esa fortaleza sobrenatural para poder renunciar a los deseos de la carne y vencer los deseos, vencer los deseos de la carne a través de los deseos del Espíritu, ¿cierto? Sí, eso. Aceptando los deseos. Si yo acepto a Cristo, acepto los deseos del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón Y creo con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. que Dios le levantó de los Y en muertos. esta hora, Señor, Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias yo te doy gracias por darme el privilegio, por darme el privilegio, la oportunidad de este llamado. este llamado. Yo acepto Yo acepto yo acepto su palabra. su palabra. Yo acepto su voluntad. Yo acepto su voluntad. Señor, inscribe mi nombre Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Perdona mis faltas. Perdona mis Perdona faltas. mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mis malos Perdona pensamientos. mis malas palabras. Perdona mis malas En esta palabras. hora, Señor, En esta hora, Señor, yo me comprometo yo me comprometo a ser un excelente discípulo a ser un excelente en discípulo tus manos, Señor. en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Eres mi Señor Eres mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mire, dice el Salmo 69, verso 18, acércate a mí y sálvame de mis enemigos. Todos los malos deseos se convierten en nuestra vida un enemigo. Por eso es importante pedirle al Señor, acércate a mí, así tal cual estoy, así con este problema de pensamiento, de emoción, de deseos que tengo, pero necesito que te acerques a mí. Mire, sabe que hay mucha gente que es adicta y su adicción tiene que ver con el pensamiento que tienen. Por eso es importante que nosotros le digamos al Señor, acércate a mí y líbrame de mis enemigos. Porque cuando el Señor se acerca a usted es ayudado de parte de Dios. Y esa ayuda le va a permitir dejar esos malos deseos, esos deseos de adicción que tiene, ya sea de alcohol, ya sea de droga, de pornografía, esos deseos quizás que tenemos muchos nosotros, que son deseos de venganza, todos aquellos deseos que traen impiedad a mi vida, que traen mundanidad a mi vida, es importante decirle al Señor, por favor, acércate más, Señor, a mi vida. No te alejes de mí. El salmista decía, no me dejes solo, ¿no es cierto? Decía, no me dejes solo, no me desampares. Es importante que usted le ruegue de esa manera en este día al Señor y vea usted la ayuda de Dios en su vida. Vea cómo Dios en su espíritu le ayuda a andar de forma sobria, de forma justa, de forma piadosa. Y eso va a hacer que el Señor continúe de su lado. No seamos como los hijos rebeldes que se sueltan de la mano de su padre de forma brusca y quieren andar en sus propios caminos. No seamos como el hijo pródigo que rechazó todo el amor que le tenían en el hogar, pidió la herencia y se fue de la casa. No seamos como aquel, sino más bien pidámosle al Señor, acércate más a mí y sálvame de mis enemigos. Qué tremendo, así es, hermanos amigos, invitarlos a congregarse ahí en Tierra Blanca. Nos estamos congregando hoy. Vamos a la casa del Señor a las 20 horas ahí en Aconcagua con la Campret 996. Y recuerde, los días domingo también a mediodía. No se quede fuera de la casa del Señor. Impregnémonos en este tiempo, ¿cierto? Aprovechemos este tiempo hermoso que Dios nos ha dado de este plan paso a paso. Estamos en un tiempo hermoso, así que aprovechémoslo y congreguémonos. Acerquémonos a la casa del Señor. Ya estamos llegando al final. Hemos llegado al final, amada mía, berrita mía. Nos despedimos. Qué rápido se nos pasa la hora. Así que yo también les bendigo, región de Coquimbo, La Serena, sobre todo a nuestra amada localidad de Tierra Blanca. Reciban nuestros abrazos, reciban la bendición de Dios el Padre en este día. Y quédese con este texto bíblico del Salmo 119, verso 41, que dice, Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame tal como me lo has prometido.
tal como lo has prometido. Así que en este día el Señor le salve, le ayude a andar de forma sobria, justa y piadosamente. Bendiciones. Bien, nos despedimos. Gracias por estar en la sintonía, hermanos amigos. Gracias, don Eli, por la puesta al aire. Muchas gracias a todos. Páselo bien, goces en el Señor, deleítese en el reino de Dios. Pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.